antes de poder señalar qué es lo que podría hacer la sociedad civil, lo primero que hay que saber es cuáles son las debilidades o las brechas que se encuentran para que, para que a partir de ese diagnóstico saber en qué podemos apoyar, ¿no? Entonces, parte de o algunas de las debilidades que encontramos y que están incorporadas en el Estado y que lamentablemente por esas razones no se puede lograr una respuesta efectiva, tiene que ver con que hay una mala articulación entre el propio Estado. El Estado lamentablemente tiene instituciones públicas que están enfermas, y usted sabe que cuando un cuerpo está enfermo no opera a su 100% de capacidad, ¿no? O no puedes trabajar, uno cuando le da una gripe, ¿no? O le da, no sé, una pulmonía, una neumonía, te mandan a tu casa a descansar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que te recuperes y porque no puedes hacer tus labores diarias, ¿cierto? Tú no puedes desempeñarte bien en el trabajo cuando estás con una aflicción. Y lo mismo pasa con el Estado, ¿no? El Estado no puede operar de manera correcta porque hay problemas estructurales que lo impiden, ¿no? Yo señalaba al inicio y decía, bueno, hay una mala articulación, ¿no? O sea, el Estado no está conversando en su interior. Los ministerios o los actores que tienen competencia para poder atender ese problema no conversan entre sí. No hay un eje que coordine las acciones del Estado en materia de minería ilegal para reducir la minería ilegal. No existe. No hay un rumbo claro en ese sentido. Otro factor estructural, además de la mala articulación que existe entre las instituciones públicas, tiene que ver con la dotación de recursos, ¿no? Los gobiernos regionales son los responsables de la formalización y de la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, por ejemplo, ¿no? Y es importante porque la minería ilegal se desarrolla en esos espacios de pequeña minería y minería artesanal. Porque además está asociado a el proceso de formalización, ¿no? Entonces, si no dotamos de recursos suficientes para que los gobiernos regionales realicen una buena labor de fiscalización, que es el primer control que existe para poder verificar que la actividad de la pequeña minería y minería artesanal está llevándose de manera correcta, si no hay una buena dotación de recursos, va a ser bien complicado que ellos puedan cumplir su función, por un lado. Por otro lado, si no hay una buena dotación de recursos hacia las entidades que tienen la función de investigar y sancionar a la minería ilegal como un delito ambiental, si no hay una buena dotación de recursos, no se va a poder llevar adelante una buena función. Si no dotamos de recursos a la fiscalía, si no dotamos de recursos a la policía, que son los que realizan las acciones de interdicción, ¿no? Ambos grupos de profesionales, entonces no se va a poder realizar un buen control. Si no dotamos de recursos suficientes para acciones de remediación en las zonas que ya han sido impactadas por minería ilegal, entonces esos espacios van a seguir siendo espacios donde el minero ilegal pueda regresar a continuar operando, ¿no? Y continuar además degradando el ecosistema. Si no dotamos de recursos a los ministerios para que incorporen proyectos preventivos asociados a desarrollo de economía local, entonces tampoco vamos a tener una alternativa contra la minería ilegal o frente a la minería ilegal. Tú le dices a la gente, ya no te dedicas a la minería ilegal, pero ¿qué ofreces? ¿Qué ofreces? ¿No? Entonces, no hay oferta. Entonces, como no hay oferta, los ciudadanos insisten en continuar en la actividad al margen de la ley, porque es más rentable, porque encuentran facilidades también, las propias debilidades institucionales y estatales facilitan, ¿no? Que se siga continuando esta actividad criminal. Entonces, hay varias causas estructurales o factores estructurales que permiten de que no haya una respuesta contundente. Entonces, habiendo hecho de repente ese análisis, y quizá me quede corto, ¿no? Porque podría también decir de que hay una mala producción o nula producción y mala gestión de la información, de la poca que hay,
para poder comprender la dinámica del problema, no hay. Entonces, si tú no conoces o no tienes información real, información basada en evidencia, información que permita tomar buenas decisiones, entonces también es una debilidad. Entonces, la sociedad civil, ¿qué puede hacer a la luz de estas causas estructurales que permiten que la actividad continúe? Primero, hay algo que yo destaco de la sociedad civil, que es la capacidad de las organizaciones de comprarse el problema. Y eso es loable, y eso es admirable, y eso hay que rescatarlo y felicitarlo, ¿no? Son las instituciones que tienen mayor presencia en espacios geográficos conflictivos asociados a la minería, ¿no? Hacen trabajo de campo, recogiendo muestras para medir el impacto del mercurio que ocasiona la minería, ocasionado por la utilización de la minería ilegal. Coordinan para hacer sobrevuelos, para un poco mirar el paisaje y ver cuáles son los puntos críticos donde se desarrolla minería ilegal. Hay un trabajo muy fuerte para generar imágenes satelitales y poder conocer también los puntos críticos. Entonces hay información estratégica, información robusta que la sociedad civil ya empezó a construir y que la pone a disposición del Estado, ¿no? Pero muchas veces pasa que las propias instituciones, que finalmente son personas, ¿no? Se sienten reacias o tienen una actitud poco abierta para poder recibir esta información, ¿no? Por otro lado, con esto cierro esta parte, ¿no? La sociedad civil viene incorporando muchos recursos en el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Entonces eso también es loable de rescatar. Lo que pasa es que las debilidades institucionales no pueden ser argumentos para seguir permitiendo que existan y que continúen actividades ilegales. O sea, porque finalmente ya no hay ninguna diferencia entre la formalización, entre lo formal y lo ilegal, porque los mecanismos para formalizarte son a su vez escudos de impunidad. Es un mecanismo, el proceso de formalización que debió servir para adecuar a los ciudadanos en un proceso que debió ser temporal para que adecúen sus actividades a la luz de los controles estatales, ¿ya? A la fecha termina siendo un proceso de formalización que lo que está haciendo es protegiendo a mineros que no tienen ninguna intención de formalizarse y que viven cómodos en un estadio donde no se les controla, ¿no? Entonces, las debilidades institucionales bajo ninguna circunstancia puede ser un argumento para avalar. Es como si yo le dijera, bueno, como la policía no funciona bien, entonces que sigan robando, pues, ¿no? Y va a ser muy interesante, ver qué sucede, ¿no? O sea, yo la verdad, yo comprendo su alerta, ¿no? Comprendo su preocupación, es la misma preocupación que tengo yo, ¿no? Y pareciera que somos los dos únicos que tenemos la misma preocupación porque el Ministerio de Minas y los gobiernos regionales parece que no les preocupa. Entonces, lo cierto es que concluyendo el proceso de formalización vamos a ver finalmente cuántas personas se han podido formalizar y cuántas no. El registro, el Reinfo aguanta ahorita más de 85,000 personas inscritas, de las cuales ni el 10% se han formalizado, ¿no? Si usted se pone a revisar y entra al detalle, se da cuenta que hay requisitos que no van a poder cumplir, como por ejemplo el contar con un contrato o el contar con una negociación entre el titular del predio, el titular de la concesión y finalmente quien opera, ¿no? O sea, si el titular del terreno superficial no quiere negociar contigo, entonces debe ser imposible que te pueda formalizar, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que clarificarlas y hay que empezar a purificar el registro de formalización minera, ¿no? Entonces, a la fecha hay gente realizando actividad minera que no ha avanzado en un solo paso en el proceso de formalización, en uno. Estamos en el año 2012. ¿Sí me dejo entender? O
Estamos en el año 2012 y no ha avanzado ni un solo paso en el proceso de formalización. Entonces, ¿qué hacemos, no? Hay ahorita iniciativas legislativas para modernizar y para hacer una nueva ley de la pequeña y mediana artesanal que están en proyectos y que tienen que pasar por revisión en el Congreso, pero ante eso las iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo tienen que pasar por una revisión del propio Consejo de Ministros, revisiones técnicas, normativas, políticas, ¿no? Hay iniciativas en ese sentido también, entiendo yo, apuntando a que culmina el proceso de formalización. Habrá que esperar y ver cuál es el resultado de esos esfuerzos, ¿no? Para poder, y seguramente en esa oportunidad nos volveremos a encontrar y evaluaremos cuáles han sido las iniciativas y si estas responden un poco a solucionar o a mitigar el problema, ¿no? Pero es que no lo va a hacer. Pero no te olvides, Eli, no te olvides que esto es un tema más técnico, más que técnico, es un tema político, ¿no? Es un tema político. La formalización minera nace porque ¿por qué nace este nuevo proceso de formalización minera? Porque acuérdate, en el año 2010, 11, 12, 2012, hubo todo una huelga de los mineros que vinieron hasta Lima incluso, ¿no? En la época de Humala, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se crea el delito de minería ilegal en el año 2012, también se da este proceso de formalización y también se incorpora dentro del Código Penal la figura pero es esta figura en la que el fiscal, no, el principio de oportunidad, se modifica el principio de oportunidad y se incorpora la siguiente figura, que aquel que reconoce su falta previamente, antes de ser investigado, no se le puede procesar, ¿no? Cuando sospechosamente el principio de oportunidad está circunscrito para temas de delitos de bagatela que no afecten el bien común, ¿no? La pregunta sería ahí, oye, ¿la minería ilegal afecta el bien común o no afecta el bien común antes de aplicarle el principio de oportunidad? Pero bueno, esa es otra discusión técnica, ¿no? Pero justamente eso es lo que pasa, ¿no? Es un tema político. Entonces la Presidenta de la República no va a salir a decir, mira, ¿sabes qué? Se acaba el proceso de formalización y punto, porque separa la ciudad o separa medio Perú, ¿no? Entonces yo comprendo que no lo haya dicho, yo no estoy de acuerdo con su discurso, yo creo que su discurso se ha enfocado solamente en señalar cuántas acciones de interdicción hubieron, ¿no? Pero yo creo que el problema va más allá de eso, ¿no? El problema, la minería es un ancla de un gran barco que se ha depositado en nuestro país, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Entonces, mover ese gran barco con esa gran ancla va a estar bien complicado, ¿no? Necesitamos una hoja de ruta, necesitamos un norte, alguien que oriente, desde el Poder Ejecutivo, que oriente este problema para poder... Sí, y es eso, ¿no? Y es frustración y es también un desazón, ¿no? Y tiene que ver porque uno escucha los discursos y observa las decisiones y pareciera que no están orientadas a ser contundentes con este flagelo, ¿no? O sea, la minería ilegal es el delito que más ganancias ilícitas genera en el Perú. O sea, la capacidad de exportación de oro ilegal nos ha sobrepasado, ¿no? O sea, exportamos más oro de lo que extraemos formalmente, ¿no? ¿Cómo explicas que la extracción de oro o el aprovechamiento de oro es 10 y la exportación es 30? ¿Qué pasó con los otros 20, no? ¿De dónde salieron, no? Entonces, no hay un norte claro, ¿no? Uno como ciudadano observa que no hay un norte claro, pero desde la sociedad civil, y es un poco el rol en el que me toca estar, insistimos en alertar aquellas situaciones que pretenden debilitar el marco normativo, pero además no solamente nos quedamos en la alerta, sino también hacemos propuestas para contribuir a que el Estado pueda tomar buenas decisiones, ¿no? Yo te comentaba de lo importante que es generar información, de lo importante que es fortalecer las capacidades, de lo importante que puede ser muchas veces la sociedad civil como un tendedor de puentes, ¿no? Como una bisagra que ayude a que el Estado pueda lograr conversar con aquellos grupos vulnerables a los que no atiende,
¿no? O sea, la minería ilegal afecta a defensores ambientales indígenas y a defensores indígenas también, ¿no? A la población indígena también. Y la población indígena en muchos casos no reconoce al Estado porque el Estado no se hace cargo de ellos en las cuestiones básicas, elementales, ¿no? Entonces, la sociedad civil muchas veces que está presente en el campo sirve de ese articulador, ¿no? Que es parte del rol conciliador también que tiene la sociedad civil. El mensaje que ha dado el Congreso principalmente es un mensaje aparentemente para bajarle la moral al país, ¿no? El mensaje, la elección del señor Salguana como presidente del Congreso es una manifestación de que la minería ilegal y los grupos de poder detrás de esa actividad han tomado el control del Congreso. Yo lo entiendo de esa manera, no lo entiendo de otra, ¿no? Y los congresistas que han hecho de tontos útiles para que esto suceda son igual de responsables que los congresistas que buscan debilitar al país y favorecer la minería ilegal. Una profunda preocupación, ¿no? O sea, sentí una profunda preocupación cuando eligieron a Salguana como presidente del Congreso, pero cuando escuché el mensaje a la nación de la señora presidenta, me preocupé aún más, ¿no? Una profunda preocupación. Pero además, a propósito de esa profunda preocupación, también una necesidad de seguir trabajando fuertemente. Una necesidad de seguir trabajando fuertemente, porque yo te decía al inicio, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables para los que creen en Dios, con los dones que Dios les dio, para los que creen en la vida y el destino con los dones que la vida y el destino los dio, ¿no? Y hay que ser responsables con los que nos toca en la participación que tenemos ciudadana, ¿no? Y nuestra participación, viendo los temas ambientales, los temas sociales, es justamente eso, ¿no? Alertar a la población, contribuir a la toma de decisiones informadas, ¿no? Y poder, finalmente somos Estado. La sociedad civil organizada también es Estado. El Estado no solamente son organizaciones públicas o instituciones públicas, el Estado organizado somos todos. Es importante que periodistas como tú se construyan, se indignen, pero además construyan estos espacios para poder compartir con la ciudadanía un poco lo que viene pasando, ¿no? Y yo quiero, hablando de la ciudadanía, quiero dejarles un mensaje, ¿no? Esto no es un tema de ambientalista solamente, esto es un tema de país, porque ya la minería ilegal afecta derechos fundamentales, la minería ilegal afecta territorios, afecta la calidad de vida de las personas, afecta la economía, ¿no? Entonces, no solamente es un tema ambiental, esto es un tema social, es un tema nacional, ¿no? Y hay que entenderlo de esa manera. Sí. Ahora, yo quisiera también añadir que hay funcionarios que intentan hacer un buen trabajo, ¿no? O sea, yo ayer estuve en una reunión al alto comisionado contra la minería ilegal y me parece un profesional a carta cabal, ¿no? Y que además comprende la problemática, ¿no? Ojalá tenga el apoyo de toda la presidencia del Consejo de Ministros y el apoyo de todo el gabinete para que realice una buena labor, ¿no? En este trabajo titánico de mitigar el avance y los impactos de la minería ilegal.